Ya hablamos en estos días que la otra vez me equivoqué con la fecha, que este domingo, sábado a la noche en realidad, empieza Tisha B'Av, es el ayuno del 9 de Av. Bueno, antes que nada, queremos dedicar el shiur para Refuah Shleimá de Yosef Ben Sara, que ya comentamos el otro día. Baruch Hashem estuvo bastante mal y ya está en la casa, gracias a Dios. Y también para Refuah Shleimá de Gedalia Itzhak Ben Java, que también comentó Nionio que estaba mejor. Así que bueno, esperemos que sigan recuperándose hasta estar 100 puntos, si Dios quiere, 110 puntos. Como venía diciendo esta semana, el sábado a la noche empieza Tisha B'Av. El ayuno aproximadamente comienza 17:40, 17:45 a la hora, o no, un poquito más tarde. 18. No, empieza. Empieza. Empieza a la hora que se prenden las velas. Uh-huh. Son 17:40. 17:40, 17:45, después vamos a decirlo exactamente. Y termina el domingo, sí, a las 18:40. Sí. Son 25 horas, igual que Yom Kippur. No se puede comer, no se puede tomar, no se puede vestir calzado, no se puede bañarse, ni perfumarse, ni tener relaciones. Es exactamente igual que Yom Kippur. Y es sabido que está explicado en el Talmud, y explican los sabios, que todo el motivo, lo que estamos, digamos, recordando es la destrucción de ambos templos, ambos Beit HaMikdash, y que el motivo de la destrucción del segundo templo fue el odio gratuito. Y que la reconstrucción, obviamente, el remedio para esto es hacer todo lo contrario, y es el amor gratuito por otro Yehudi. Bueno, hoy justamente estaba comentando con Mabel, con la señora de Jorge, porque me habló sorprendida. En realidad la idea que para este chico Yosef Ben Sara se armó un grupo de Teilim, que había más de 300 personas diciendo Teilim por él, porque era más de un grupo, porque no alcanzaban en un grupo. Había más de 300 personas. Y me habló sorprendida que no podía creer que gente dedicara de su tiempo a decir Teilim por alguien que en muchos casos ni lo conocen. O sea, estamos hablando que había gente en el grupo de Teilim de Brasil, de Panamá, de Israel, mismo de acá, yo personalmente no lo conozco, ¿no? Y así un montón de gente que se iba sumando a decir Teilim por otro Yehudí, y esto es algo que es habitual. Me preguntaba Mabel, le digo, mirá, conozco grupos que hacen tefilá por una persona, y de repente hay 7, 8 grupos de WhatsApp porque no alcanza con un grupo. Y hay 2.000 personas rezando por una persona. Y seguramente no lo conocen. En la mayoría de los casos no lo conocen, ¿no? Entonces, bueno, digamos, todo esto, que es el concepto de dedicar un poco de lo nuestro para el otro, ¿sí? No siempre la ayuda al prójimo, lo decimos, tiene que ver con una ayuda de una tzedaká, ¿no? A veces tiene que ver con una buena palabra, con un buen consejo, con dedicar un poco del tiempo de uno a recitar un Teilim, ¿sí? Capaz que uno no lo hace constantemente. Dice, bueno, tengo un tiempo libre, tengo unos minutos libres, lo dedico a eso. Bienvenida, ¿eh? Tengo un minuto libre, lo dedico a eso. Y eso es lo que nos muestra una unión particular entre cada yehudí que no se puede explicar a veces en palabras. ¿No? Uno sabe que uno va a cualquier lugar del mundo, y ¿dónde va a caer? Va a caer a un templo, va a caer a un club, va a caer a un restaurante kosher, en algún lugar donde va a haber otro yehudí, se va a encontrar con alguien que lo va a estar esperando y lo va a estar recibiendo. Entonces, eso es lo que me comentaba hoy Mabel, sorprendida de cómo funcionaban estos grupos de Teilim, de gente que no se conoce. Es sabido que el Baal Shem Tov, varias veces dijimos, Rabbi Israel Baal Shem Tov, el fundador del Hasidismo, él dijo
que probablemente un alma desciende al mundo y vive en este mundo 70, 80, hoy Baruch Hashem, 90, 100 y más de 100 años, tal vez bajó a este mundo solamente para hacer un favor a otro. Toda la finalidad que él bajó al mundo, que nosotros bajamos al mundo, tal vez es hacer un favor a otro. Ese favor, como decimos, puede ser un favor concreto o un favor de decir una tefilá por otro. Eso no lo sabemos. Y por eso lo quiero relacionar con el tema de Tisha B'Av, porque el tema de Tisha B'Av, como acabamos de decir, la destrucción de los templos vino por la desunión que había en el pueblo, por el odio gratuito que había en el pueblo. Estamos tratando de revertir toda esa situación. Y se ve cómo se puede revertir. Se ve que concretamente gente que se une para hacer una tefilá para otro, concretamente sin conocerse. Me paraban el otro día en el club, me comentaban también lo mismo. Sí, la tía de este chico, de Yosef, me decía, no puedo creer. Y en realidad todo el mérito, quiero aclarar que no fue mío, la idea fue de Mabel Agüerán, o no sé cómo se llama, de soltera, es difícil el apellido, la profesora de yoga. Fue idea de Mabel y una señora Miriam que se encarga de organizar los grupos, que la verdad que la quiero felicitar por todo el trabajo ese que hace. Y bueno, vamos ahora a dedicar un poquito del estudio justamente para estas personas que necesitan todavía de la refuá, como dijimos que la refuá sea al 100%, y vamos a hablar justamente sobre el tema de Abat Israel, de amor al prójimo. Y con una ley concreta. Como decimos, la Torá es algo muy concretito. ¿Sí? No es un libro de historia, no es un libro de cuentos, es algo que tiene que ver con nuestra vida diaria y que tiene que ver con las acciones concretas que hacemos. Y hay una ley muy interesante, Sabemos que el Yehudí reza por todo. ¿Sí? Se la pasa llorando, se la pasa rezando, se la pasa pidiendo. Así somos, ¿sí? Así nos hicieron. ¿Sí? Y si Dios no nos hizo así, nuestras madres se encargaron de hacernos así. Así estamos todos. Y ahí, en la tefilá que hacemos diariamente, 3 veces por día se hace la amidá, las 18 bendiciones de Shmona Esrei. Y acá hay una variedad, son 19 bendiciones en realidad, originalmente eran 18, y acá hay una amplia gama y una variada gama de pedidos de todo tipo. ¿Sí? Desde pedidos de Dios, dame la inteligencia suficiente para hacer lo que tengo que hacer, dame la salud suficiente, dame la fuerza suficiente, dame la redención, que venga el Mashiach, dame salud, dame parnasá. Para cada cosa hay una bendición y la repetimos varias veces por día. Y una de las bendiciones, ¿sí? Hay varias bendiciones que cambian según la época del año y que tienen que ver con el pedido de las lluvias, con el pedido que hace falta para el campo. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a vivir en una ciudad, pero obviamente dependemos de todo lo que se produce. Y hay una ley que en el 7 de Heshvan, que son 15 días después de Simchat Torah, después de Shmini Atzeret, 15 días después de ello, se empieza a pedir por las lluvias en la tierra de Israel. Acá en la diáspora empezamos un tiempo más tarde, empezamos el 4 o 5 de diciembre, según el año. Pero en la tierra de Israel, en el hemisferio norte, se empieza a pedir por las lluvias 15 días después de Shmini Atzeret. Ahora bien, la pregunta es interesante porque el Maimónides dice que en realidad las lluvias deberían ser pedidas inmediatamente cuando termina la festividad de Sukkot. Porque la tierra de Israel es una tierra que ya en ese momento necesita lluvias. O sea, la tierra de Israel no es una tierra que sea abundante en ríos y demás. Entonces depende su cosecha de las lluvias, directamente de las lluvias. Sin embargo, dice el Maimónides, esto no dice el Maimónides, lo dice el Alter Rebbe, el Rabbi Shneur Zalman de Liadi, en su libro de leyes, el Shulchan Aruch. Él dice lo siguiente, que a pesar que las lluvias son requeridas inmediatamente cuando termina Sukkot, cuando termina Shmini Atzeret, se espera 15 días. Se espera hasta el 7 de Heshvan. ¿Y por qué se espera el 7 de Heshvan? Dice,
que de Sheyagia a Jarón Shebe Israel Shalala Regel, para que el último de los judíos que peregrinó a Jerusalén para la fiesta, hay que esperar que llegue hasta su casa. ¿Dónde quedaba la casa de este último judío? Dice, en el río Éufrates. Se ve que en esa época, digamos, todo el pueblo judío estaba en la tierra de Israel y el más lejano estaba a orillas del río Éufrates. Ahí había la comunidad más lejana. Entonces se espera 15 días porque ese era el tiempo que le tomaba al último judío llegar a la casa. Era el lugar más lejano de Jerusalén. O sea, todos peregrinaban a Jerusalén, al templo de Jerusalén, y cuando volvían tardaban 15 días en llegar. Pues acá hay un par de preguntas interesantes. Hay un par de preguntas interesantes al respecto. Hay dos leyes que son de la Torá. Nosotros si tenemos que evaluar, digamos, cuál es la ley más importante, obviamente primero está la ley que está escrita en la Torá, después está la ley que instituyeron los rabinos más adelante, en la época del Talmud y hasta el día de hoy, y después están las costumbres. Hay costumbres que no son leyes. Cada comunidad tiene sus costumbres, los sefaradín tienen sus costumbres, la Ashkenazí tiene las suyas, el marroquí tiene las suyas, ya son costumbres. Entonces tenemos la ley de la Torá, que es lo supremo, es una ley de orden público, por llamarlo de algún modo. Después tenemos lo que es la ley rabínica, y después tenemos lo que son costumbres, que cada comunidad tiene las suyas. Ahora bien, acá tenemos la costumbre de esperar a que el último judío llegue al río Éufrates. ¿Para qué? Para que su camino de vuelta no se vea molestado por las lluvias. Entonces, pedimos las lluvias 15 días más tarde de lo que realmente las necesitamos, pensando en ese único judío. Hay un solo yehudí que falta que llegue a la casa, entonces todo el pueblo de Israel está esperando que él llegue a la casa para que él no se moje en el camino. Entonces no pedimos lluvias hasta ese momento. Es una cosa bastante extraña, que tiene que ver un poco con lo que venimos hablando. Un yehudí que tiene una necesidad, está todo el pueblo literalmente pendiente, pero al punto tal que la ley cambia. O sea, hay una ley que dice que tenemos que recitar la Amidá todos los días. Si yo cuando tengo que pedir por las lluvias, no pido por las lluvias, el rezo está nulo y tengo que volver a rezar y pedir por la lluvia. ¿Se entiende? O sea, si yo hice el rezo mal, tengo que volver a rezar y pedir por la lluvia. Ahora acá, tenemos una situación donde por el hecho de que haya un yehudí que falte llegar a la casa, yo cambio el rezo, no como debería ser, y rezo distinto para esperarlo a que llegue. Eso es un punto. Después tenemos otro punto. Hay una mitzvah que trae el Maimónides como una de las 613 mitzvot, que es la mitzvah de rezar. Cuando uno necesita algo, hay que rezar, hay que hacer tefila. ¿Sí? O sea, eso no es una costumbre. La Torah dice que si necesitas algo, tenés que rezar. Perfecto. Acá tenemos una mitzvah de orden de la Torah, ¿sí? Que es de lo más importante, que es rezar por mi necesidad, y la dejo de lado por aquel yehudí que todavía no llegó a la casa. Que lo único que voy a provocar es que no se moje, que llegue más cómodo. Pero yo tengo una necesidad. Yo tengo una necesidad de comer, de que el campo produzca para yo poder comer. ¿Sí? ¿Sí? Sin embargo, y es una mitzvah de la Torá rezar por cada necesidad que tengo. Dejo de lado esa mitzvah de la Torá, ¿sí? Dejo de cumplir esa mitzvah de la Torá por ese yehudí. ¿Se entiende la pregunta? O sea, tengo algo importante, que es un rezo, que es una orden de la Torá, un mandato de la Torá, que si necesito algo lo tengo que pedir. Lo dejo de hacer para que el yehudí ese no se moje, no se humedezca en el camino a casa. Eso es un tema. Después tenemos otra mitzvah. Otra mitzvah de cuídate. Ahora que estamos con el cuídate. Hashtag cuídate. Hay una mitzvah que dice Benishmartem meot lenafshotechem.
van a cuidar mucho sus propias almas. O sea, cuídate, literalmente tenés que cuidarte. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a todo tipo de cuidados. Obviamente y principalmente el cuidado del alma, porque como sabemos para el Yehudí, la vida principalmente es la vida espiritual. Entonces, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Y también nuestro cuerpo. También nuestro cuerpo. O sea, tenemos prohibido hacer cualquier cosa que ponga en peligro nuestro cuerpo. Es una prohibición de la Torá. No es una costumbre, no es una decisión mía, es directamente una prohibición de la Torá. O sea, no cuidarnos es una prohibición de la Torá. Entonces vamos a ver como un poquito como lo dice el Maimónides, ¿sí? Dice así, del mismo modo tenemos una mitzvah de la Torá, que no solamente en temas que tienen que ver, que son de vida o muerte, sino incluso provocarnos un sufrimiento aún pequeño no podemos. Ahí siempre lo hablamos, la gente que entra siempre al shiur, lo hablamos varias veces, hay una costumbre que está totalmente en contra de las enseñanzas jasídicas y en contra de las enseñanzas de la Torá, ¿sí? Que incluso vemos gente que tal vez es ortodoxa, pero que lo hace, y algo que está en contra de la Torá. ¿Y qué es eso? Flagelarse. En la Torá no existe el flagelarse, no existe. Está totalmente prohibido, totalmente prohibido. Pero ya no hablamos a niveles de flagelarse de una manera horrorosa. Cualquier pequeño, eh, cualquier pequeño disgusto que te generas está prohibido. Incluso abstenerte de comer algo. Si vos querés comer algo, que obviamente algo sano, no estamos hablando de la gula ni nada de eso, algo que vos podés comer y que es sano, y vos te abstenés porque pensás que de esa manera servís a Dios porque te vas a abstener de algo, está prohibido. Está prohibido. Ya lo dijimos varias veces, está la ley del nazareno. El nazareno es una persona que hizo un juramento de no comer y no tomar nada que provenga de la vid. No, o sea, no toma vino, no come uvas. Durante un mes. Durante un mes. Hizo una promesa que durante un mes y no se va a cortar el pelo. Dice la Torá, cuando termina su periodo de promesa, tiene que traer una ofrenda para expiar el pecado. ¿Se acuerdan que hablamos de esto en alguna oportunidad? Tiene que traer una ofrenda para expiar el pecado. ¿Cuál fue el pecado? Es una persona que quiere santificarse, quiere alejarse de lo material, quiere vivir una vida más espiritual. ¿Sí? Entonces, no entiendo cuál es el pecado. Dice la Torá, bastantes cosas te prohibió Dios ya, no hace falta que vos te prohíbas más cosas. No podés abstenerte de cosas y pensar que de esa manera vos servís a Dios. No, no es la manera. Y si lo haces, tenés que pedir perdón con eso. No, o sea, no se puede. O sea, concretamente, acá tenemos dos mitzvot de la Torah, una que es rezar por lo que necesito y otra es que no debo sufrir, no debo causarme ningún sufrimiento. Ahora bien, si yo no pido lluvia para mí, me estoy causando un sufrimiento, porque mañana voy a atrasar las cosechas, voy a atrasar todo el producto del campo, 15 días y me va a faltar capaz cosas para comer. Entonces, ¿cómo se entiende esto con la costumbre de esperar a un yehudí que llegue hasta su casa? Quiero, nada más, si quieren hablar o preguntar, o por lo menos que me digan si se entiende la pregunta. O sea, tenemos solamente una costumbre, que es esperar a ese yehudí. ¿Qué le va a pasar al yehudí ese? ¿Se va a mojar? Bueno, se va a mojar. ¿Cuál es el problema si se va a mojar? Pero por otro lado tenemos dos mitzvot de la Torah que dejamos de cumplir por esa costumbre. Entonces, esto tenemos que entenderlo, dice. El Rebe dice, es una pregunta que trae el Rebe, tenemos que entenderlo, porque no es lógico bajo ningún aspecto.
Y dice así, vamos a tratar de ver la respuesta. Dice, cuando un yehudí está empapado de un sentimiento de amor al prójimo y de unión con el otro yehudí, como corresponde, como decimos acá, que estamos esperando que el último yehudí llegue a su casa, entonces cada yehudí sufre de pensar que hay otro que está sufriendo. Vamos a empezar a delinear un poco la respuesta. Dijimos que no podemos causarnos sufrimiento a nosotros mismos. Ahora, si yo sufro de pensar que hay otro yehudí que está sufriendo, no puedo sufrir. No puedo generarme ese sufrimiento. Entonces, si yo voy a pedir por la lluvia, sabiendo que hay otro yehudí que está sufriendo, me va a provocar un sufrimiento que no lo puedo hacer. Están ahí medio colgados. No sé si se entendió. Más o menos, Víctor. ¿Vamos de vuelta? Vamos de vuelta. Dijimos que no podemos causarnos un sufrimiento, ni siquiera el más. Perdón, Dale, porque dale. la duda, perdón, disculpa. Dale, porque dale. la duda es que la mitzvah tendría que ser más fuerte que esperar a que el yehudí, digamos, o sea, no tener en cuenta al yehudí, pero sin dejar de cumplir la mitzvah. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Lo que estamos diciendo acá es cierto, esa es la pregunta justamente, pero ¿hasta qué punto tenés que tenerlo en cuenta? El Rebbe lo que nos quiere explicar acá es que podemos llegar a un nivel de amor a otro yehudí que el hecho de que yo pida las lluvias y me genere a mí el poder tener la comida antes, me provoca igual sufrimiento o un sufrimiento mayor, más sufrimiento me provoca lo que le pasa a ese yehudí que lo que me pasa a mí. O sea, es llegar a ese nivel de empatía con el otro. No estamos hablando de algo fácil, ¿sí? No estamos hablando de algo fácil. Por eso se repite y se repite el tema del amor al prójimo. No es algo simple. Pero es como que cuando otro dice así justamente, cuando un yehudí llega al nivel de estar permeado por este amor al prójimo, de manera tal que él se preocupa por el yehudí que está llegando a su casa, entonces eso no le va a permitir pedir por las lluvias, porque eso le va a generar más sufrimiento que no comer dentro de 15, que comer 15 días más tarde. Digamos que tener la cosecha 15 días más tarde. El pensar que otro yehudí está sufriendo. Según esto vamos a entender cómo podemos empujar la mitzvah esta de la Torá de pedir por lo que yo necesito, de pedir por las lluvias. Porque la mitzvah de pedir por lo que yo necesito es cuando yo siento la necesidad realmente de eso. Pero este sentimiento yo lo puedo manejar. O sea, hay cosas que yo no puedo manejar. Los sentimientos sí los podemos manejar. Muchas veces preguntamos, se van a acordar también, hay una mitzvah de la Torá, a ver si entendemos el concepto. Hay una mitzvah de la Torá de amar a Dios. Y siempre nos preguntamos, ¿cómo es posible que la Torá me dé una orden sobre un sentimiento? La Torá me puede decir, ponete tefilín, la Torá me puede decir, come kasher, la Torá me puede decir, prende las velas de Shabbat. Todo eso me lo puede decir porque es una acción concreta. Entonces yo puedo no sentir nada y hacer la acción. Ahora, cuando la Torá me dice, amarás a Dios, a ver, ¿cómo me puede pedir que yo sienta algo? Eso es algo que es mío, íntimo. No me puede ordenar la Torá que yo sienta algo. Bueno, acá dice justamente al revés. ¿Por qué dice todo al revés? Porque como el sentimiento lo manejo yo, el poder sentir esa empatía por otro yehudí está en mis manos. O sea, yo puedo llegar al nivel de amar a otro yehudí al punto tal que me interese tanto o más que yo. ¿Ah? Como todas las mitzvot, no es fácil. Hay algunas más fáciles que otras. No es fácil. Pero uno puede llegar. Uno es dueño de sus sentimientos.
Ubenidón Didan dice, en nuestro caso, cuando la persona está imbuida en amor al prójimo, entonces dice que cuando él sabe que hay un Yehudí que el 7 de Heshvan puede ser que todavía no llegó a su casa, va a sufrir por la lluvia que está cayendo en Israel. Va a sufrir por eso. Y también es lo mismo vamos a responder con respecto a provocarnos un dolor a nosotros mismos. Cuando yo tengo este sentimiento hacia otro Yehudí, ya no siento el dolor por mí. O sea, es como la relación con un hijo, con un padre. Tenemos que tener tenemos la capacidad, dice el Rebbe, de sentir eso por otro Yehudí. Y ahora vamos a ver de dónde saca el Rebbe que tenemos esa capacidad. Porque es muy lindo decirlo. Es muy lindo. Sí, Adrián, dale. O sea que de alguna manera uno tendría que sentir lo mismo por un hijo, por un padre o por otro yudí. Exactamente lo mismo. Porque en realidad, si uno estudia el Hasidut y estudia la Kabbalah, está escrito que todas las almas de todos los Yehudim son parte de un mismo cuerpo. O sea, son todos miembros de un mismo cuerpo. Es una sola entidad, no son cosas separadas. ¿Sí? Lo único, estamos en cuerpos separados. Estamos separados en distintos cuerpos. Pero la realidad es que somos todos una misma persona. Somos todos una misma persona. Y del mismo modo, dice, que vos cuidás cada uno de los miembros de tu cuerpo, a vos no te sobra ninguno. Dios libre, no te sobra un dedo. No decís, bueno, este dedo no lo necesito. Bueno, este ojo, Dios libre, no lo necesito. No, cada miembro que tenemos lo necesitamos y lo amamos. ¿Sí? Dice que lo mismo es el concepto con el alma de otro Yehudí. Los cuerpos sí están separados. Mientras vivimos en este mundo físico, los cuerpos están separados. Pero el alma es una sola alma. Dice, entonces, en el momento que nosotros podemos llegar a concebir ese concepto, a tener arraigado ese concepto de que el otro Yehudí es mi hermano, es una parte mía, entonces yo ya no voy a sentir sufrimiento si me va a faltar la comida. ¿Qué es si me va a faltar la comida? Si va a venir la cosecha nueva 15 días después. ¿Sí? No voy a sentir ese sufrimiento. ¿Y el Rebbe de dónde aprende que todo esto lo podemos lograr cada uno de nosotros? Porque uno puede pensar, está muy lindo lo que está enunciando la Torá, está muy lindo lo que está enunciando Rabbi Akiva, diciendo que la mitzvah más importante es amar al prójimo. Todo muy lindo, los enunciados son maravillosos. ¿Sí? Es como cuando empiezan los políticos a hacer las promesas. Es todo maravilloso. Después hay que ver la realidad. Los enunciados son divinos. Ahora, ¿cómo llego yo a la práctica? ¿Cómo yo sé que alguien como nosotros, simple, no hace falta ser un tzadik para llegar a este nivel, para llegar a este amor por el prójimo, sino cualquier persona tiene la capacidad de hacerlo? Y dice así: la ley esta que está hablando que no pedimos por la lluvia, está hablando de un campesino simple, un campesino que necesita las lluvias. La persona necesita la lluvia, tiene una chacra, tiene un pequeño campo y necesita la lluvia para que su cosecha crezca, para que lo que él tiene en el campo crezca. Dice, Yehudí Pashut, Shemitparnes Mabodata Adama, un Yehudí simple, que la parnasá de él es de trabajar la tierra, y él ve que hace falta que caigan las lluvias para que crezca todo, pero sin embargo, él espera durante 15 días para ese Yehudí. Entonces vemos que cualquier persona está apta para esto. O sea, si la ley dice que el Yehudí ese simple está esperando, es porque él está capacitado para tener este sentimiento. Y dice, con respecto a esto,
así cada yehudí puede sentir esto, puede sentir el amor por el prójimo a este nivel. Dice que sí, porque hay una ley clara en el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch es el libro, el código de leyes judía, que es para todos los yehudim, no es para los tzadikim, no es para los ortodoxos, no es para los sefaradim, no es para los ashkenazim, es para todo el mundo por igual. ¿Qué dice el Shulchan Aruch? Que todos los yehudim tienen la presunción de que son kasher. O sea, cada uno de nosotros presumiblemente somos idóneos, somos kasher, somos personas de bien. Beameh kulan tzadikim, dice. El Talmud dice que todos los yehudim son tzadikim. Ale kasher yehudim, sheitachen shacharon shebe Israel lo igi adain lebeito. Dice, cuando una persona simple sabe que puede ser que hay un yehudí que todavía no llegó a su casa, y que mojarse en el camino lo va a hacer sufrir. Es algo claro, dice el Rebbe, que cada yehudí y yehudí deja de lado su propio ego por el otro. Deja de lado sus propias necesidades por el otro. A ver, me voy a dejar el libro porque me cuesta expresarme con el libro encima. Estamos hablando de un sentimiento demasiado noble, ¿sí? Un sentimiento muy noble. Pero es lo que hablábamos hoy justamente con Mabel y lo que a veces hablamos. Uno no se da hasta que uno no necesita de otro yehudí, no nos damos cuenta de lo que somos como pueblo. ¿Sí? El famoso Martín Fierro, que los hermanos sean unidos porque si no se los comen los de afuera, no me acuerdo ya cómo era exactamente, pero algo así, los hermanos, que esa es la ley primera. Bueno, exactamente es así. Lo que pasa a veces yo creo que no nos percatamos hasta un momento de necesidad y vemos la reacción de otra persona y decimos, pero la pucha, esta persona no me conoce, esta persona no tiene ni idea quién soy. Sin embargo, sabe que hay un yehudí que está necesitando algo y como dijimos antes, va a donar algo de su tiempo, algo de su sabiduría, algo de su dinero, algo va a donar para ayudar al otro. O sea, este concepto no existe. El otro día estaba escuchando una conferencia de un doctor, un abogado, no sé si lo dije acá, Benjamin Bramsman se llama, es un abogado penalista en Estados Unidos. Y él atiende gente muy rica, o sea, es un abogado penalista muy famoso. Él era un fiscal del estado de Nueva York, después se dedicó a ser abogado particular. Y él cuenta su historia, ¿no? Cuenta su historia muy interesante, donde él viene de una familia ortodoxa, pero él por un lado dejó un poco la ortodoxia, aunque hoy en día no es una persona que usa una equipa y demás, pero es una persona que, digamos, que cumple con las mitzvot, y tenía un hermano fallecido que era un director de una yeshiva. Y él dice que él hace liquidación aparte de impuestos, o debe hacer, como se llama, ley penal tributaria, no sé qué hará exactamente, no era en inglés, a veces la parte técnica me la pierdo, pero él decía que el concepto de la tzedaká, de la ayuda, y no hablo de dinero, hablo de tiempo, hablo de todo, de la ayuda hacia el otro, que existe en el pueblo judío, no existe en otro lado. Uno puede ver digamos, cuando hacen en televisión, que hacen una campaña para la fundación, no sé, Felices los Niños o para Cáritas, que igual es admirable y es loable y hay que incentivarlo también, ¿sí? Pero uno ve las donaciones que se hacen y son a veces ridículas. O sea, uno ve las donaciones que hay en la comunidad judía, uno conoce las donaciones que hay en la comunidad judía, cada uno según sus posibilidades. Pero hay un esfuerzo al máximo de ayudar. Hay un esfuerzo al máximo de ayudar. Entonces, este concepto a veces no nos damos cuenta. El Rebbe nos dice, es algo que cualquier yehudí lo puede tener. No solo que cualquier yehudí lo puede tener, cualquier yehudí lo tiene, lo tenemos. A veces no lo valoramos porque no sabemos lo que pasa en otro lado. ¿Sí? Pero una persona que ve otras cosas
y que ve otras comunidades, se da cuenta el nivel de amor por el prójimo que hay en el pueblo judío. ¿Sí? Que no existe en ningún otro pueblo. No existe algo parecido. De ninguna manera. Bueno, pienso que lo único que tenemos que llevarnos de esto es saber que, inspirarnos primero para saber que a través de la Ahavat Israel, del amor al prójimo, es como se reconstruye el Beit HaMikdash. Es la única manera. ¿Sí? Falta la causa, falta la consecuencia. La causa, la consecuencia del odio al prójimo fue la destrucción del Beit HaMikdash. Si falta la causa, si no hay más odio al prójimo y amor al prójimo, la consecuencia automáticamente se va. Por lo tanto, estamos esperando día a día, como dijimos los otros días, la venida del Mashiach, la reconstrucción del Beit HaMikdash, está en nuestras manos. ¿Cómo? Haciendo mitzvot. ¿Cuál de las mitzvot la más importante? La más importante de todas es el amor al prójimo. Todo lo, como dijo el Baal Shem Tov, capaz que bajamos al mundo 70, 80 o 100 años para hacer un favor a otro. Capaz que es toda la finalidad. ¿Sí? Uno a veces dice, no, este cumple Shabbat. Está bien, hay que cumplir Shabbat, seguro que hay que cumplir Shabbat. Este cumple Pesaj, hay que cumplir Pesaj. Antes que nada, está el Ahavat Israel. Antes que nada. ¿Sí? Entonces, bueno, que nos inspiremos en esto para mejorar en nuestro Ahavat Israel, llegar al nivel que nos piden la Torá y que nos piden los tzadikim es difícil, pero bueno, uno tiene que andar en ese camino. Andar en ese camino. Querer a un ajeno como un padre, como un hijo, no es fácil. Obviamente no es fácil, no nos engañemos. Si somos humanos, no nos engañemos. Tenemos que saber hacia dónde vamos. Sabemos hacia dónde vamos, ya es un buen principio. Bueno, espero que nos sirva esto para inspirarnos en esta mitzvah y que, como dijimos antes, que traiga refuah shleimá para los que necesitan, en especial Yosef Ben Sara. Acá tengo también a Gedalia Itzhak Ben Java,